Noches, 24 horas para que comience de forma oficial la campaña electoral que nos llevará directos al 26 de mayo, jornada en la que elegiremos a representantes autonómicos y municipales, pero también europeos. En el plano nacional, ya lo saben, un partido socialista que parte con la ventaja de haber ganado las elecciones generales y con un rival ideológico, Podemos, en horas bajas. Enfrente, Partido Popular y Ciudadanos peleándose por ocupar el centro político con menos contenido de la historia y con el miedo por el porcentaje de votantes que les pueda arrebatar la formación de Santiago Abascal. Eso en España, pero ¿qué es lo que pasa en Europa? A las elecciones del viejo continente concurre, entre otros partidos, la Coalición por una España Solidaria. Le hablamos de este grupo, integrado por PNV, Coalición Canaria, Compromiso por Galicia y Geroa Bai, porque ha propuesto impulsar un procedimiento que garantice la permanencia en la Unión Europea de nuevos estados que resulten de procesos de secesión. Es decir, facilitar la ruptura. Y viniendo del PNV, hablamos de la ruptura de España. Se habla poco de lo que supone el voto para Europa, pero allí, en ese lejano Parlamento, también se pone en juego el futuro de España. Estaremos muy atentos para contárselo. Más noticias en titulares. Pedro Sánchez quiere que Miquel Iceta sea el presidente del Senado, perfil catalán al frente de la institución que tiene la capacidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña. El secretario del PSC no es senador, pero puede lograr el escaño por designación del Parlamento. Pero se le complican los planes de Sánchez porque Esquerra ya ha dicho que votará no. Según fuentes socialistas y moradas, en el encuentro de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en ningún momento se habló de un gobierno de coalición, pero ambos partidos se reparten las mesas del Congreso y del Senado. Esa es la esperanza del Partido Socialista, de tener una mesa del Congreso de los Diputados, pues que al fin responda al sentir mayoritario del hemiciclo. Y quiero recordar que durante 3 años el Congreso ha estado bloqueado por la actitud de una mesa que se ha comportado más como hooligan del Partido Popular. El juicio al golpismo catalán se ha reanudado hoy con la declaración de más votantes del 1 de octubre y con la noticia de que las defensas de los encarcelados electos han solicitado la suspensión temporal del juicio y la libertad provisional. De momento parece que la Fiscalía no dejará a Junqueras, a Sánchez, a Turull, a Romeva ni a Rull salir de prisión. Poder ir el día 21 de mayo a aceptar el cargo por el cual han sido elegidos y poder participar activamente de las comisiones y de... Dos hermanos sevillanos maltratados por su madre y la pareja de esta día tras día con insultos y castigos físicos o dejándoles a oscuras en su cuarto en el pasillo del bloque. Los golpes en el hijo menor provocaron su muerte. La Fiscalía solicita ahora 28 años de prisión. Natalia Sánchez Uribe, la joven española desaparecida en París, se encuentra en un hospital. Hace unos días la policía parisina se encontró a la joven en la calle un poco desorientada. Sin embargo, no pudieron identificarla ya que no llevaba documentación alguna, hasta ahora que los padres se han desplazado hasta la capital gala. Irán ha dado un plazo de 60 días a los firmantes del acuerdo para que cumplan en su promesa de proteger los sectores petroleros y bancarios de Irán frente a las sanciones estadounidenses, es decir, en lo que respecta al petróleo y al sistema bancario. Esto es muy preocupante. Esto sí que es preocupante. Las últimas noticias que tenemos es que Irán avanza más en el incumplimiento del tratado de lo que pensábamos de esta mañana, ¿no? La mala noticia.
Y es la noticia del día. Localizada Natalia Sánchez Uribe, la joven española que llevaba desaparecida justo una semana en París. Las últimas informaciones que han llegado a nuestra redacción apuntan a que la policía francesa la habría localizado hace unos días en la calle, pero sin documentación alguna, por lo que hasta que la familia no ha podido identificarla, no han informado sobre este hallazgo. La policía francesa la encontró en buen estado, aunque algo desorientada, por lo que la trasladaron a un hospital parisino. Hace un mes la joven había alertado a sus amigos de Mallorca de que se sentía perseguida y observada. De momento no ha trascendido nada más, y es que las autoridades policiales, hospitalarias y universitarias francesas guardan silencio sobre lo ocurrido. Los padres ya pidieron que no se hiciese un circo del caso ni se especulase sobre lo ocurrido. Estamos muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha sido ingresado esta misma tarde por sufrir un ictus. El ex vicepresidente del Gobierno y exministro de Interior ha sido trasladado esta misma tarde al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Habría sido su mujer la que le encontró en su domicilio algo desorientado y se alarmó. A las 6:10 se dio esa llamada a emergencias y en un primer lugar fue atendido en su vivienda y luego trasladado al hospital. Allí se le ha conseguido disolver el trombo y ahora fuentes médicas aseguran que está estable en la unidad de cuidados intensivos. Con 67 años de edad decidió abandonar la política hace 5 años, en 2014, cuando tomó el testigo Pedro Sánchez. Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, tots aquí correm tots molt i per tant no voldria donar per fet que siguin condemnats, i si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. Miquel Iceta, del Parlamento al Senado, es uno de esos socialistas conocidos por no tener pelos en la lengua y por decir aquello que parece que en el Partido Socialista piensan, como por ejemplo, lo han escuchado, indultar a los golpistas encarcelados. De momento nada se sabe sobre quién sustituirá a Ana Pastor al frente del Congreso, pero sí quién puede presidir el Senado. El primer secretario del PSC será previsiblemente el que sustituya a Pío García Escudero en la Cámara Alta, aunque eso sí, habrá que esperar porque Iceta tiene antes que ser designado por el Parlamento y de momento parece que hay bloqueo porque Esquerra no quiere dar su sí. José Montilla debe presentar también su renuncia al escaño y se pondrán después en marcha los mecanismos necesarios en el legislativo catalán para elegir en pleno al sustituto, lo que puede resolverse en unos días. La propuesta habría partido del mismo Pedro Sánchez. Un perfil catalanista, defensor del indulto a los presos y de la negociación política con el independentismo al frente del Senado, designación que preocupa y mucho en el Partido Popular. El que dice que tiene que haber una consulta de autodeterminación va a estar en la Cámara que debería aplicar el 155. Bueno, nosotros sí que tenemos senadores para aplicar el 155 mañana mismo si el Partido Socialista lo reclamara. Esta semana no era plan de profundizar en cuestiones con un presidente en funciones. Hay alguno que no se aprovecha la oportunidad para lanzar mítines, aunque sea en la misma sala donde criticaba que otros lanzaran mítines. No estamos a favor del apaciguamiento, tampoco en el Senado. Pensamos que la línea no es dar concesiones a los independentistas. Tiempo de análisis. Hablamos de este movimiento con Laura Fábregas, periodista de Crónica Global. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué pretende Sánchez al colocar como presidente del Senado a Iceta? ¿Sigue alguna estrategia al elegir un perfil catalanista? Bueno, yo creo que también quiere premiar a la labor hecha por el Partido Socialista catalán, que además siempre se mostró a favor de la candidatura de Pedro Sánchez, ¿no? También cuando competía con Susana Díaz, ¿no? En este sentido, la figura de Iceta encarna pues una de las secciones del Partido Socialista más afina a Pedro Sánchez. Por otro lado, también sería la primera vez que un catalán sería el presidente del Senado, ¿no? Y supongo que también es un gesto de cara a Cataluña. Por las declaraciones de esta tarde, Esquerra votará en contra de designar a Iceta como senador. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque Esquerra vende una imagen de moderación
pero que poco tiene que ver con la realidad, más allá de esta imagen que parece más moderada si la comparas con los otros del bloque nacionalista, que son Junts per Catalunya, la formación de Puigdemont. Supongo que con esta negativa a dar el visto bueno a Iceta quieren remarcar que siguen posicionados, enrocados en el desafío a la legalidad. Si finalmente llega a la presidencia de la Cámara Alta, ¿continuará con los cargos orgánicos dentro del Partido Socialista? Pues no tengo ni idea, yo no estoy siguiendo tan de cerca el Partido Socialista. Podría ser que sí, porque creo que el presidente Pío Escudero creo que siguiendo cargo del Partido Popular, por lo tanto imagino que puede ser lo mismo, pero no lo sé. ¿Quién sería la persona que le sustituya en Cataluña? En el PSOE hablan de Meritxell Batet. Pues está por ver, porque como sabemos Meritxell Batet ha sido diputada en la legislatura que ha terminado, y hay que ver si Pedro Sánchez renueva su confianza digamos al frente del ministerio, de este o de otro, o si bien prefiere pues ubicarla en Cataluña al frente del Partido Socialista. De momento está todo muy abierto, como también vemos en Ciudadanos con la llegada de Inés Arrimadas en Madrid. Veremos lo que sucede en el Partido Socialista catalán. Laura Fábregas, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Gracias a ti, a vosotros. PSOE y PP negocian las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. La mayoría va a cambiar de color en ambas mesas a partir del 21 de mayo. No estarán sentados, eso parecen ellas, ni Esquerra y tampoco Vox. Esa es la esperanza del Partido Socialista, de tener una mesa del Congreso de los Diputados pues que al fin responda al sentir mayoritario del hemiciclo. Y quiero recordar que durante 3 años el Congreso ha estado bloqueado por la actitud de una mesa que se ha comportado más como hooligan del Partido Popular que como la mesa, que como el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Lo confirman desde el Partido Socialista y también desde las filas moradas. Mientras tanto, se sigue hablando de un posible gobierno de coalición, pero de momento las negociaciones comienzan con esta composición de las mesas. Calma y paciencia con la negociación. ¿Pero está fuera? Estamos hablando de la composición de la mesa. Obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa y... ¿Incluida la presidencia? Hombre, claro, hablamos de todo, de las 4 vicepresidencias, las 4 secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso. Ustedes estarían encantados. Eso vamos a darle tiempo. Y hablamos ya con Víctor Sánchez del Real, diputado electo de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha estado hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se desarrolla la constitución del grupo parlamentario? Bueno, en primer lugar, esto tiene unos pasos que son un poquito más procelosos, especialmente para los que somos nuevos diputados y los 24 nuevos diputados que estamos entrando. En primer lugar, hay que acreditarse. De todo el Parlamento hay más de 290 nuevos diputados y solo se han acreditado o han recogido su acta, como se dice vulgarmente, 30 de ellos, con lo cual cualquier actividad que se está produciendo es absolutamente fuera del Congreso y, por tanto, pues atípica, como mínimo. Primer incidente tras la llegada de Vox al Congreso. Quedan excluidos de la mesa. ¿Cómo se han tomado esta jugada del Partido Socialista? Bueno, la única certeza legal que hay es que hasta que se constituya el Congreso y se haga la sesión plenaria del 21 y se elijan los órganos propios del Congreso, no podremos saber con certeza si esto que se está publicando y se está diciendo es un hecho o no. A día de hoy lo que tenemos claro es que es esencial que la voz de 2.700.000 votantes se respete y que esa voz, siendo la de además una de las 5 fuerzas más relevantes en el Parlamento, que suma muchos más votos que algunos de los grupos o incluso de los partidos sin grupo que se pretende o se rumorea que puedan estar en la mesa, sería absolutamente atípico y absolutamente ademocrático. Que además no solamente el PSOE y sus socios habituales de Podemos o Podemitas hagan esto, sino que cuenten con la potencial complicidad de un Ciudadanos o un PP, pues tibios en la defensa de que la quinta fuerza política esté presente en la mesa. Bueno, no podemos anticipar, pero desde luego a partir del 21 nuestra voz y la de 2.700.000 votantes se van a escuchar con fuerza en el Congreso, sea en la mesa o desde nuestros 24 escaños.
¿Cuáles son las aspiraciones principales de Vox en estos primeros meses de gobierno? ¿Cómo van a desarrollar la labor de oposición? Pues fundamentalmente lo que hemos hecho ya desde, incluso estando fuera del Congreso y sin representación. Si ya hemos logrado variar el debate en tantos temas esenciales, desde la violencia de género, la defensa de los símbolos de España, la igualdad de los españoles, el hecho de estar en el Congreso va a ser una enorme oportunidad, una oportunidad histórica para que la defensa de muchos de esos valores y la representación de muchas voces de muchos españoles que no están satisfechos con la situación actual, pues empiece a ser escuchada. Y esta voz además llega en el momento en el que sirve como la voz más cualificada y probablemente la que va a ser más firme sin duda de no colaboración, como está viéndose ya en algunos contactos de algunos partidos políticos. Nosotros desde luego no vamos a colaborar con un gobierno del Partido Socialista y todas las implicaciones que tienen las políticas que ya están anunciando. Esa voz de 2.700.000 españoles se va a escuchar con los 24 diputados que vamos a estar allí defendiéndola por primera vez en democracia, con tranquilidad, pero con la enorme firmeza que hemos demostrado hasta ahora. Dejamos la Cámara Baja a un lado y hablamos del Senado. ¿Cómo ha sentado en su grupo que Pedro Sánchez quiera colocar como presidente de la Cámara Alta a Miquel Iceta? Bueno, nosotros sinceramente no vamos a comentar sobre las decisiones del partido del presidente Sánchez. Nosotros entendemos que además hay una serie de procedimientos. Nos preocupa, por ejemplo, mucho más la formación de gobierno. Nos preocupa mucho más cualquier gobierno que vaya a formar el PSOE en cualquiera de sus múltiples combinaciones que ya se están planteando. Y nos preocupa que, como en esta elección o en esa formación de gobierno, primen los intereses del partido. Y no hablo solamente del Partido Socialista, sino que, por ejemplo, pues no vayan a respetar el calendario natural que tiene el Congreso de los Diputados por intereses partidistas ante las elecciones del 26 de mayo. Hablando de esa formación de gobierno, ¿qué Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos llegarán entonces a un acuerdo antes de las elecciones del próximo 26 de mayo? ¿O cree, por el lado contrario, que esperarán a los resultados electorales de las autonómicas? Nos preocupa precisamente eso, que en intereses partidistas, bien del presidente Sánchez o de los potenciales aliados a un lado y otro que pueda estar teniendo, que vaya a tomar una decisión de calendario basado en su interés electoral y en la espera de resultados electorales. España no está para estar sin gobierno y España no está para estar a expensas de sus intereses partidistas. Nos preocupa además cualquier gobierno que forme el PSOE, porque el gobierno del PSOE no se va a transmutar en una cosa distinta en función de los acuerdos que alcance y mucho menos porque se retrase una semana o 2 semanas. Lo que nos preocupa son las políticas del Partido Socialista Obrero Español, las que ya ha aplicado con sus socios separatistas y golpistas, y nos preocupa que siguen siendo los mismos, con las mismas ideas, y les apoye quien les apoye. Víctor Sánchez del Real, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Un saludo, buenas noches. Muchos lo dan por hecho, pero lo cierto es que las conversaciones entre PSOE y Podemos, por ahora, solo son para las composiciones de las mesas, no para formar gobierno. O eso dicen los socialistas. Miembros del partido aseguran que sobre la mesa de la reunión de ayer este tema no estaba. Ha habido un primer contacto y el presidente ha dicho que se seguirá trabajando. Tenemos por delante ahora mismo una campaña electoral que centra todos nuestros esfuerzos. Vamos a dar tiempo a los procesos, ¿no? De momento lo que hay es una primera toma de contacto después de los primeros resultados electorales, pero tenemos más citas delante. En realidad, los socialistas rechazan incluir a Podemos en el Ejecutivo porque prefieren gobernar en solitario. Se abren, eso sí, a un programa de gobierno con los morados. Varones socialistas prefieren que las carteras ministeriales sigan en manos de su partido. Es que realmente creo que el mejor socialistas todos, o al menos de absoluta confianza del que los nombra, del presidente. Sí, no, para hablar y negociar las cosas que tienen que decidirse en España hay 2 actitudes. Una, la del que pacta por actitud, porque es bueno hablar, y la del que pacta porque no le queda más remedio. No estamos en ese caso. Se puede hablar de unas cosas y de otras, pero lo que haga el presidente del gobierno creo que estará bien hecho porque al final él tiene que pilotar ese barco. Pablo Casado sale a por Albert Rivera. El líder del PP cae en la trampa de Ciudadanos y se inmiscuye en la pelea por ser el líder de la oposición. Haciendo un símil entre los resultados electorales de su partido y la victoria de ayer del Liverpool, ha puesto de manifiesto que hace falta volver a ilusionar. Al tiempo, el líder del PP le reprocha a Rivera querer ocupar su asiento. Ya hemos visto ayer que es muy probable que haya una negociación
política entre los extremistas de izquierda de Podemos y el Partido Socialista de Sánchez. Pero aún así ya hemos visto antes de ayer cómo hay un partido, Ciudadanos, que no ha descartado esa geometría variable de pactos y que ahora mismo enarbola ese 155 con el que nos decía que matábamos moscas a cañonazos. En definitiva, que plagia nuestro programa, pero que lo hace tarde y lo hace de forma hipócrita, porque no sabemos siquiera a día de hoy si acabarán siendo la respiración asistida de gobiernos del Partido Socialista, municipales, autonómicos o quién sabe. No salgo de mi estupefacción al ver que hay partidos que pensábamos que querían echar a Sánchez, que celebraban con absoluta, yo diría alegría, su cuarta derrota consecutiva en 13 años de liderazgo bastante poco exitoso en un partido. Lo han oído. Pablo Casado acusa a Rivera de copiar el programa del PP a propósito de cómo responder al desafío separatista en Cataluña. Pero ¿cuáles son las semejanzas, si es que los hay, en los programas de PP y Ciudadanos? Sesión de control, Javier Torres. Buenas noches, Alba. Es cierto lo que dice Pablo Casado. Albert Rivera y Ciudadanos se opusieron en un primer momento a la aplicación del 155 en Cataluña. Así lo recogía el diario El Mundo el 3 de septiembre de 2017. Sánchez y Rivera aconsejan a Rajoy que no apliquen el 155. Poco después, Ciudadanos cambiaba de opinión y apoyaba a Rajoy en la aplicación de este artículo de la Constitución. Casado acusa a Rivera de plagiar su programa y lo cierto es que ambas formaciones tienen notables semejanzas en sus propuestas. En el tema catalán, tanto PP como Ciudadanos están a favor de aplicar el 155 y rechazan los indultos de los presos golpistas. El propio Rivera confirmaba su cambio de criterio tras su reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. Nosotros creemos que hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155. Respecto a la educación, PP y Ciudadanos también tienen ideas similares. Por ejemplo, sobre las ayudas a los padres con niños en edad de asistir a la guardería y la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos. Educación, Partido Popular. Mantendremos el cheque 0 a 3 años de 1.000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años, tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales. Ciudadanos, implantaremos un cheque guardería para avanzar hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Con este cheque, las familias podrán cubrir el coste de la plaza en el centro homologado de su elección. Partido Popular, garantizaremos la libertad de elección de las familias. Ciudadanos, garantizaremos el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. Lo mismo sucede con la política migratoria. Casado y Rivera proponen acabar con las mafias que operan en la inmigración ilegal. Inmigración, Partido Popular. La lucha contra las mafias de inmigración ilegal será una prioridad basada en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera. Ciudadanos, perseguiremos a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes. Revisaremos el Código Penal para tipificar el delito de tráfico de seres humanos. Tampoco es ningún secreto que PP y Ciudadanos comparten propuestas económicas. Sobre impuestos, ambos coinciden en eliminar el de sucesiones. Impuestos. Partido Popular. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. Ciudadanos. Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Bonificaremos al 100% este impuesto en las herencias y donaciones entre parientes directos y lo reduciremos en las transmisiones entre otros parientes en toda España. A comienzos de esta semana, las discusiones y declaraciones políticas de cara al 26 de mayo se centraban en el enredo de PP y Ciudadanos sobre quién de ellos debería presidir el Gobierno en Madrid. Hoy, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid cambia de estrategia. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando gobernaba Zapatero en España, nosotros sigamos siendo el motor económico del país y la zona donde es más fácil crear puestos de trabajo, emplear y tener oportunidades para vivir en libertad.
Quedan unas horas para que comience la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y los partidos ultiman sus mensajes y estrategias para esa cita electoral del 26 de mayo. Segunda cita con las urnas en menos de un mes. Despliegue de todos los partidos políticos. Esta noche no estará en la pegada de carteles, pero Pedro Sánchez inicia la campaña el viernes en Barcelona y la cerrará en Valladolid. Por su parte, Pablo Casado tiene pensado cambiar esa estrategia y dar mucha visibilidad a sus candidatos. Ciudadanos arranca mañana el inicio de la campaña en su sede nacional y con la presencia de Albert Rivera. No es ninguna novedad ver a candidatos a las elecciones bailar en campaña electoral. Es más, esta semana Ada Colau ha sido la protagonista de un videoclip. En un pueblo de Tenerife, el Partido Popular se suma a la tendencia. Que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ciudadanos ha decidido adelantarse a la campaña poniendo carteles en las marquesinas de los autobuses y puede salirle bastante caro porque el Partido Socialista ha llevado a la Junta Electoral esta propaganda electoral de Begoña Villacís. La formación socialista pide que se retiren de inmediato estas imágenes en un plazo máximo de 12 horas o se ordena a la empresa proveedora de los soportes comerciales que las quite. En caso de no atenderse esta petición, los socialistas piden depurar responsabilidades. Con el lema de Vamos Madrid ha llegado el momento. Los carteles están en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de Cibeles, en el Paseo de Recoletos y en la Estación de Atocha. Y Ciudadanos recurre ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont. El partido de Albert Rivera ha presentado esta misma tarde un recurso de amparo por la sentencia de los juzgados de Madrid que autorizaron esa candidatura del expresidente de la Generalitat a las europeas y que, por tanto, dejó sin efecto alguno la decisión de la Junta Electoral. A juicio de Ciudadanos, no se debería permitir que un fugado de la justicia y que está imputado pueda ser candidato al Europarlamento. Consideran que se vulnera el derecho a la igualdad que se manifiesta en el artículo 14 de la Constitución y también el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24. Eliminar el roaming o la prohibición de los plásticos son algunas de las medidas que han nacido del Europarlamento. Y ahora hay quien hace propuestas para facilitar la ruptura. Coalición por una España solidaria concurre a las elecciones europeas y de ella forman parte, entre otros, el PNV, Coalición Canaria, Compromiso por Galicia o Geroa Bay o Demócratas Valencianos. Quieren que se impulse un procedimiento simplificado que garantice la permanencia en la Unión Europea de nuevos estados que resulten de procesos de secesión, es decir, ayudar a la ruptura de España. Urnas a las europeas a las que están llamados más de 500 millones de ciudadanos. Los europeos tienen que elegir a los 705 eurodiputados que les representarán en Bruselas y Estrasburgo durante los próximos 5 años. Estos son los aspirantes a tener un asiento en el Europarlamento a finales de mes. En vísperas de la pegada de carteles para las elecciones del 26 de mayo, ¿saben cómo se agrupan los candidatos en el Parlamento Europeo? Los representantes se presentan de forma individual entre los partidos de cada país y tras las elecciones los eurodiputados de diferentes estados con ideologías parecidas crean alianzas para formar los grupos políticos a nivel europeo. ¿Y cuáles son esos grupos que conforman el Parlamento? Actualmente hay 8, el Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, Alianza de las Liberales y Demócratas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos, los Verdes, Alianza Libre Europea, la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde, Europa de la Libertad y la Democracia Directa y Europa de las Naciones y la Libertad. Pero falta uno más, los no inscritos, los que no se conforman como grupo. ¿Y quiénes se presentan como cabeza de lista en nuestro país? La hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, encabeza la lista de los populares, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, es el candidato de los socialistas. Vox también ha escogido a un catalán, el abogado Jorge Buxadé, como número 1 para Europa. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, es el candidato de Ahora Repúblicas, mientras sigue en el Tribunal Supremo en el juicio a los golpistas por el 1 de octubre.
Podemos también presenta a una jurista, María Eugenia Rodríguez, y el cartel de candidatos se completa con Luis Garicano, el economista de Ciudadanos que encabeza la lista de la formación naranja para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Miércoles de sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña y la tensión entre Inés Arrimadas y Quim Torra ha vuelto a ser la protagonista. La de Ciudadanos ha recriminado de forma contundente el balance del presidente al llegar a su primer aniversario en el Palau, a lo que Torra responde emulando el silencio de Rivera. Miri, senyora Arrimadas, escolti un moment, Sent aquest silenci, senyora Arrimadas? Doncs aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament, el no res. Porque usted es el presidente del lazo, que le funciona como una venda en los ojos, porque usted no quiere ver a Cataluña, no quiere ver a más de la mitad de los catalanes que no queremos la separación, no quieren ver el daño que ha hecho a nuestra sociedad ese procés que es una mentira, es un fake y ustedes lo saben, no quieren ver los problemas sociales de los catalanes. Quítese la venda amarilla de los ojos, señor Torra, mire a los problemas sociales de los catalanes, mire a la mayoría social de los catalanes que no somos independentistas, miren el daño que ha hecho el procés y, sobre todo, no se confundan. Cruce dialéctico que se viene produciendo desde hace varios meses. Ese que acaban de ver es el último pleno de Inés Arrimadas en la Cámara Autonómica, ya que pone rumbo al Congreso de los Diputados. Ahora su asiento se queda vacío, pero Albert Rivera ya baraja nombres. Dos personas que cualquiera de las dos pueden hacer esa función. Roldán. Carlos Carrizosa y Lorena Roldán. Creo que son un tándem maravilloso. Yo les conozco, trabajo con los dos. Carlos ha sido una persona absolutamente fundamental el 6 y el 7 de septiembre en la legislatura, el hombre fuerte, digamos, de Ciudadanos. Y Lorena Roldán se ha destapado como una senadora revelación, va a ser portavoz del grupo parlamentario en Cataluña y, por tanto, ese tándem de Carrizosa-Lorena Roldán van a hacer un magnífico trabajo. Yo me acuerdo... Pero entre uno y el otro, porque uno tiene que ser el líder. Bueno, pero hay primarias en nuestro partido. Carlos Carrizosa creo que ha dicho ya que no... ¿Van a concurrir los dos? Creo que Carrizosa ha dicho que renuncia a concurrir a las elecciones primarias. Con lo cual sería Roldán. Bueno. Los 5 encarcelados electos solicitan la suspensión temporal del juicio y la libertad provisional. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull están cerca de convertirse en diputados y Raúl Romeva en senador. Piden su libertad hasta que no haya sentencia. Hemos solicitado la puesta en libertad de los mismos para poder actuar con todas las garantías y todos los derechos que tienen cualquier otro diputado, poder ir el día 21 de mayo a aceptar el cargo por el cual han sido elegidos y poder participar activamente de las comisiones y de la constitución de la Cámara. El tribunal rechaza devolver al golpista Santi Vila la fianza de 50.000 euros por riesgo de fuga. El exconsejero alegaba que los gastos para asistir a las sesiones del juicio que comenzó el pasado 12 de febrero le han colocado en una situación de extrema necesidad económica. Sin embargo, la sala coincide con la Fiscalía y señala que no cabe devolverle la fianza que pagó para salir de la prisión porque una determinada situación económica no es razón para tal. Le recuerda también a Vila que la cantidad es bastante inferior a la que han puesto otros acusados en su misma situación procesal. Llegan más votantes del referéndum ilegal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Prosigue el juicio al golpismo catalán también con las testifical del director general del puerto de Barcelona, el mismo que acogió a los barcos en los que se alojaron los agentes. Declaración que se adelanta ya que estaba prevista para el día 13. Quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular. Señoría, voy a responder por imperativo legal y, bueno, soy concejala. Esto es lo que han contestado varios testigos antes de responder a la acusación popular, algo que ha terminado cabreando a Marchena. Todos estamos aquí por un imperativo legal, pero si usted quiere subrayarlo, hace muy bien en subrayarlo. Correcto, gracias. Responda, por favor, a la acción popular. Hoy han declarado ciudadanos que acudieron a votar en el referéndum ilegal, testigos propuestos por la defensa que han querido hacerle un guiño a los golpistas llevando lazos amarillos. Han asegurado que los mossos no pudieron hacer su trabajo porque no se lo permitieron. Se acordó que si venía la policía se les iba a franquear el paso. Intentaron entrar 3 o 4 veces los mossos. Sí, porque había mucha gente en la puerta, es un patio, eso es un patio, y hay una sola puerta de acceso de, yo qué sé, pues 2 metros máximo, y vaya mucha gente y no podían entrar, y ya está.
reforzado la idea de que el 1 de octubre fue una jornada totalmente festiva, donde no hubo incidentes. Porque para todos era una fiesta. No, todo muy pacífico, en carácter festivo. Fue una jornada, podríamos decir, tranquila. Transcurrió con normalidad democrática, igual que transcurrió la del pasado domingo 28 de abril. Además, les hacía mucha ilusión acudir a las urnas a poder ejercer su derecho a voto. Era muy festiva, estábamos muy contentos de poder votar. Para nosotros era un día de los más especiales de nuestra vida. Y se respiraba, esta satisfacción de poder ejercer el derecho. El último testigo en declarar en la jornada de hoy ha sido José Alberto Carbonell, el director encargado de acoger los barcos donde estuvieron alojados los policías y la Guardia Civil. Ha testificado que la primera orden de entrada fue denegada hasta que recibieron una llamada del coronel Pérez de los Cobos. Y el día 19 por la mañana, la primera de la mañana, se denegó, se rechazó la petición. Mañana será el turno de activistas independentistas y del columnista Josep Joventini, propuestos por la defensa de Jordi Sánchez. Novedades en el caso Villarejo. 5 detenidos por el pago de un soborno para frenar una extradición en el caso que salpica a Dolores Delgado. En un operativo instado por la Fiscalía Anticorrupción se ha procedido a la detención de 4 empresarios y un abogado. Detenciones por su presunta implicación en una trama empresarial que pagó $30 millones a altos cargos del gobierno de Guatemala en comisiones ilegales. Además, se habría contratado al comisario José Manuel Villarejo por 10 millones de euros para evitar la extradición al país centroamericano de uno de ellos, del empresario Ángel Pérez Maura. Se trata de la pieza separada, bautizada como PIT. En ella se investigan las maniobras del policía para evitar que la justicia española atendiese a las autoridades de Guatemala para entregar a un empresario. Y hablamos de todo ello con el periodista y director de Pulso Económico, con Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, hoy el episodio de Villarejo es un poco diferente, pero acaba como siempre entre millones. Acaba como siempre con que Villarejo se embolsa 3,5 millones de euros. La gestión no era fácil. En este caso hay que ver cuánto se embolsó definitivamente, porque la sospecha de la policía es que se embolsó más de 7 millones de euros. No se sabe si él y alguno más. Esto es lo interesante, porque verás, esta es una historia de corrupción en la que una empresa española de una familia, de las grandes familias de alto copete de toda la vida, los Pérez Maura, Ángel Pérez Maura, a través de una empresa naviera importante en Santander, que es Pérez y Compañía, pues consigue un contrato en Guatemala del gobierno de Guatemala para hacer una gran terminal de contenedores en la costa del Pacífico de Guatemala. Bueno, un montón de hectáreas, una cosa estupenda, por 25 años. Hay un cambio político en Guatemala y descubren que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, que además de ser presidente y vicepresidente eran amantes y están en la cárcel ambos, cobraron una pasta para favorecer a los Pérez Maura españoles. Detienen a unos cuantos personajes de la organización de Pérez y Compañía en Guatemala, pero resulta que Ángel Pérez Maura está en España. En el 2016 las autoridades de Guatemala piden a las españolas que extraditen al señor Pérez Maura y resulta que alguien le da un montón de pasta a Villarejo para que, ayudado por otros, consiga que la Audiencia Nacional, en concreto la fiscal Lola Delgado, que era la fiscal de Baltasar Garzón en un juzgado de la Audiencia Nacional, desestime la consideración de entregar a Guatemala al señor Ángel Pérez Maura. Ahora se está investigando quién pagó a quién, qué y por qué. Y esto tiene muy mala pinta. Tanta mala pinta que no creo que repita Lola Delgado como ministra de Justicia en el próximo gobierno de Sánchez. Tiene tan mala pinta que podremos ver más episodios. Xavier, gracias. Buenas noches. Más asuntos del día. Seguimos en página de tribunales porque Francisco Camps se querellará contra la juez al atribuirle su procesamiento a una razón política. El expresidente de la Generalitat se va a querellar, como decimos, contra esa jueza que le ha procesado junto a otros exaltos cargos y empresarios por la construcción del circuito urbano Fórmula 1 de Valencia. Una causa que el exdirigente del PP ve puramente política. Querella por prevaricación y también presentará un recurso contra el auto de su procesamiento del juzgado número 17 que conocimos el pasado viernes.
lunes o el martes que viene, en plena campaña electoral, la abogacía de la Generalitat en manos de Puig y de Oltra van a pedir que me encarcelen, van a pedir que pague no sé qué multa millonaria, que indemnice a la administración por lo que he hecho o he dejado de hacer. Si todo esto no encaja en un plazo estrictamente político, exactamente, yo ya en las casualidades obviamente ya no creo. Ahora me quieren llamar como procesado y no quiero, sinceramente, o sea, no quiero volver a ser procesado, porque no he hecho nada para ser procesado. Ni nadie ha dicho nada de que haya algo que atisbe un comportamiento irregular o que me haya enriquecido en algo, que por cierto le llaman corrupción. Existe una disidencia en el seno de ETA que está armada y que la Guardia Civil mantiene bajo vigilancia. Tenemos conexión con Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente de Dignidad y Justicia. Señor Cotobal, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Un placer estar nuevamente con vosotros. Llevaban ya tiempo avisando de este grupo de disidentes. ¿Por qué se le da más importancia ahora? ¿Hay riesgo de atentado? En España, por nuestras características, siempre hay riesgo de atentado. No olvidemos que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 reforzado, de un máximo sobre 5, pero en concreto con este grupo de terroristas de ETA, que aunque hayan cambiado de nombre sigue siendo ETA, el problema o la alarma es que cuando hace un año dijeron que se disolvían o hicieron esa burla, esa falsa a la sociedad en general y a las víctimas en particular, eran 60 los disidentes. Pero es que ahora en la actualidad, un año después, son más de 500. Y es por lo que existe un riesgo importante debido al crecimiento que han tenido en tan poco tiempo. ¿Quién es el ideólogo de esta disidencia dispuesta a volver a las armas? ¿Cuál es su estructura? El ideólogo, y a mí no me gusta dar nombres de terroristas porque considero que hay que dar importancia a las víctimas, no a los terroristas, pero hay que decirlo porque lamentablemente vamos a tener mucho tiempo a esta banda entre nosotros como esto siga así. Es Iñaki Bilbao, que es muy famoso, es un sanguinario, un asesino, y yo creo que todo el mundo le recordará, porque en un juicio en la Audiencia Nacional dijo al magistrado Guevara que le iba a arrancar la piel a tiras. Y bueno, hay más gente, Yurrebaso, históricos sobre todo muy radicales, es gente muy radicalizada y que sus ideas las van a llevar a cabo sí o sí, y ese es el gran problema que tenemos. ¿Podría tener bajo su control parte del armamento de la organización terrorista de ETA? Sí, sin duda. En estos paripés y en estas farsas que han hecho de desarmes, que además anunciaron un plan de desarme durante varias fases con observadores internacionales, de lo poco que dieron 14 puntos exactos, 14 localizaciones, pero solo se han localizado 12, hay 2 que desaparecieron. Y se sabe, y la Guardia Civil así lo ha explicado muy bien, que 2 están en manos de esta organización y otro tanto que no nos han dado porque probablemente sean armas o pistolas que ayuden a esclarecer los 379 casos que hay sin resolver y por eso no salen a la luz. Desde su asociación, desde Dignidad y Justicia, ¿van a tomar algún tipo de medida al respecto? Ahora mismo nosotros vamos a estar alertas, como siempre hemos hecho. No vamos a permitir que haya un acto de enaltecimiento, no vamos a permitir que se humille a las víctimas del terrorismo y, por supuesto, si llega a nuestro conocimiento que esta banda terrorista está activa, lo pondremos en manos de Fiscalía y nosotros mismos, como hemos hecho siempre, nos personaremos en todos los procesos. ¿Cree que los gobiernos han sido demasiado permisivos con la banda terrorista y también con los partidos políticos proetarras? Es una realidad. Pudimos acabar con ETA y no se hizo. Lo que hicimos fue un acuerdo amistoso y con los terroristas ni se llega a acuerdos ni se tiene amistad. Hay que acabar con ellos de la única manera que hay. No hay que escribir libros, no hay contrarrelatos, son los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad los que escriben la historia. Se pudo acabar con ellos y no se ha hecho y precisamente hoy vamos a tener que lamentar en un futuro, si esto sigue así, lo que ha pasado en Irlanda con el nuevo IRA, que hace unos días ha asesinado a una periodista, porque esta ATA tiene una estructura muy potente.
y sobre todo desde las cárceles, que es donde están los terroristas más sanguinarios y, como digo, más radicalizados, que es el verdadero problema que tenemos ahora mismo. Una nueva banda terrorista que en breve, como sigamos en esta línea de permisibilidad y de dejar que los terroristas tengan espacios de impunidad, vamos a tener que lamentar y vamos a volver a los asesinatos del pasado. Víctor Valentín Cotobal, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. ERE, CaixaBank, la dirección y los sindicatos cierran el acuerdo que afectará a más de 2.000 empleados. El criterio de afectación será el de adscripción voluntaria. Para los trabajadores nacidos en 1965 y años anteriores se ha pactado una indemnización bruta equivalente al 57% del salario regulador hasta los 63 años, que podrá ser percibida en un pago único o de manera fraccionada. Desde 18.000 a 28.000 euros, 2.023 personas se verán afectadas y es consecuencia del plan estratégico que presentó la entidad en noviembre pasado, que contempla el cierre de cerca de 800 sucursales bancarias en España. Crece la llegada de turistas a España y también su desembolso. Nuestro país recibió más de 5 millones de turistas internacionales en marzo, una cifra que supone un 4,7% más que en el mismo mes del año 2018. Son los datos provisionales de la encuesta de movimientos turísticos en frontera elaborada por el INE. Suma de esta forma más de 14 millones de visitantes en el primer trimestre de este 2019, un 3,7% más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El gasto, además, aumentó un 4,1%. Medidas en marcha contra la corrupción o el fraude, levantadas las alfombras de la Junta, bajada de impuestos o creación de empleo. Es el balance de los primeros meses de gobierno en Andalucía sin el PSOE en el Palacio de San Telmo. 100 días de nuevo gobierno, o lo que es lo mismo, 100 días desde el fin del socialismo en Andalucía. Desde que el PP, Ciudadanos y Vox gobiernan, han tenido 14 reuniones en las que han dado luz verde a 170 iniciativas, de las cuales 21 medidas ya están en marcha hacia grandes avances como la transparencia, al haber creado una oficina contra el fraude y la corrupción, gracias a la que han destapado agujeros negros de la anterior Junta en educación, sanidad, obra pública y en subvenciones. Pero no es lo único que han descubierto al levantar las alfombras. El gobierno regional ha encontrado que apenas el 10% de sus trabajadores son funcionarios, o que la mitad de los empleados en materia de violencia doméstica no están colegiados, tal y como Vox venía denunciando. Entre las mejoras destacan el plan de choque contra el más de 500.000 de personas en listas de espera ocultas que tenía el gobierno de Susana Díaz, o la tarifa plana para los autónomos. Y lo que han hecho nada más llegar es bajar los impuestos, el de sucesiones y también el IRPF. Además, las cifras son claras. En el primer trimestre del año, Andalucía ha creado 15.000 nuevos puestos de trabajo y ha generado casi el 30% de los nuevos empleos de toda España, por lo que se consolida como la segunda comunidad que más ha crecido en lo que va de año. No se pueden comparar 3 meses de nuevo gobierno con 40 años de reinado, pero al menos han empezado con buen pie. 28 años de prisión para la madre y su pareja que mataron a golpes a un bebé en Sevilla. Es la petición de la Fiscalía ante unos hechos que ocurrieron en el año 2016 por un delito de asesinato y otro de maltrato en el ámbito familiar. Y es que 2 hermanos han sufrido un auténtico horror. Según el escrito de acusación, ambos eran maltratados día tras día con insultos y castigos físicos, o dejándolos a oscuras en su cuarto o en el pasillo del bloque del edificio. Se asevera que las agresiones físicas por parte de los 2 investigados al bebé de 18 meses fallecido consistían en golpes y pellizcos en brazos, piernas, nalgas y sobre todo en la cabeza, llegando a producirle multitud de hematomas. El juicio está previsto que comience el 24 de mayo. Un nuevo caso de maltrato y asesinato de niños por parte de su madre y pareja. La peor cara, sin duda, del ser humano. Editorial con Rosa Cuevas Mons. El
El relato de los hechos, la historia que vivieron los niños de 3 años y 18 meses maltratados sistemáticamente por su madre y la pareja de este, es una auténtica galería del horror. 2 adultos, aparentemente y según la información hecha pública, consumidores de droga y alcohol, que convirtieron las vidas de 2 pequeños en un espantoso infierno de gritos, golpes, castigos y terror. Uno de ellos, el mayor, ha sobrevivido, pero seguramente arrastre las secuelas de la infancia el resto de su vida. El otro, un bebé, murió en su cuna, solo y sin auxilio, después de que el salvaje, que compartía la vida con su madre, lo hubiera zarandeado y golpeado simplemente porque no paraba de llorar. Los 2 responsables están en la cárcel desde entonces, pero hay 2 cuestiones que destacar. La primera, cómo encaja esta madre en el mundo precocinado del feminismo radical, ese donde la mujer es un sujeto incapaz de dañar o de mentir, porque esta mujer escuchó llorar a su hijo, según el relato judicial, o vio, dice el texto, la obligación de cuidado que le correspondía, y fue durante la corta vida de su hijo una auténtica encarnación del mal. Segunda cuestión, ¿por qué la Fiscalía pide 28 años de cárcel y no una merecidísima prisión permanente para los presuntos autores de esta salvajada? Es la petición que se ha elevado en otros casos de niños maltratados por sus padres, pero no en este. Sin saber todavía los motivos para esta decisión, solo queda soñar con un código penal en condiciones que aplique a casos como este el castigo merecido, prisión permanente, pero sin lo de revisable. 2 detenidos en Sevilla y en Salamanca por burlarse en Instagram del asesinato de Laura Luelmo. Ambos usaban la red social para crear sucesivos perfiles falsos en los que se dirigían directamente a la fallecida o a sus familiares y se alegraban de su muerte. Son jóvenes de 19 años que están acusados de delitos de odio contra la integridad moral y coacciones. Han quedado en libertad con cargos y a la espera de juicio. Sanidad retira un antibiótico por un error en la dosis. Se trata de la amoxicilina ácido clavulánico de 30 comprimidos. Es un medicamento para la infección del oído medio y senos nasales, tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, incluyendo las infecciones dentales e infecciones de huesos y articulaciones. La Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios alerta que se ha producido un error en la dosis indicada en el cupón precinto, que en lugar de 500 miligramos se indican exactamente 875. Esto es muy preocupante. Esto sí que es preocupante. Las últimas noticias que tenemos es que Irán avanza más en el incumplimiento del tratado de lo que pensábamos de esta mañana, ¿no? La mala noticia. Una mala noticia, sí valora Josep Borrell la suspensión de Irán del acuerdo nuclear. Irán ha dado un plazo de 60 días a los firmantes del mismo para que cumplan en su promesa de proteger los sectores petroleros y bancarios frente a las sanciones estadounidenses, es decir, en lo que respecta al petróleo y al sistema bancario. Si Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania no cumplen, Irán retomará las acciones de enriquecimiento de uranio de alto nivel. Un pronunciamiento que coincide además con el primer aniversario del abandono del pacto nuclear por parte de Estados Unidos. Que, por cierto, el gobierno de Donald Trump está sopesando imponer nuevas sanciones contra Irán después de que Teherán anunciase que dejará de cumplir algunos compromisos del pacto nuclear si los firmantes no lo defienden. Y una de las noticias que ha abierto todas las páginas rosas. Ya conocemos al hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry. Los duques de Sussex han presentado en el Salón de San Jorge del Castillo colindante, su nuevo hogar, al bebé. Y poco después del posado oficial con la reina Isabel II han dado a conocer su nombre. Se barajaba Arturo, Alejandro o Jaime, pero no se llamará finalmente Archie Harrison. El primero significa audaz o valiente y es de origen alemán, mientras que Harrison, su segundo nombre, significa hijo de Harry. Aún se desconoce si la reina Isabel II le concederá el título de príncipe al niño, un honor que concedió a los 3 hijos de William y a su esposa Kate Middleton. Los padres se han mostrado felices y encantados con ser padres. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Les dejamos, como siempre, con el noticiario de 1936 y después con el mejor análisis en El Gato al Lago. Volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.